Y el tercer defecto, que es el que vamos a hablar el día de hoy, es el defecto de mutilado. Y ahí en Levítico 21:18, en la Reina Valera 60 dice que es mutilado, dice la palabra, pero si nos vamos a ver en el caso de la Biblia de las Américas, en la Biblia de las Américas ese mutilado habla de tener el rostro desfigurado. Y en la Biblia Dios habla hoy, también nos habla de tener la nariz o las orejas deformes. Entonces ahí ya vamos viendo que la palabra mutilado se refiere a tener algo anormal en nuestro rostro. Y esa palabra mutilado que aparece en Levítico 21:18, la palabra hebrea es la palabra haram. Y esa palabra significa tener una destrucción contundente en nuestra nariz. O sea, alguien que tenía su nariz desfigurada o tenía la nariz aplastada, ¿verdad? Porque podía ser que tal vez por aunque normalmente se refería a defectos naturales que tenían las personas, pero también podría haber sido por algo que le sucedió. Tal vez tenía la nariz cortada o deforme, ¿verdad? ¿Y por qué esto de la deformidad de la nariz era algo que impedía que la persona pudiera entrar a la presencia? Recordemos que la nariz, en nuestro cuerpo, la nariz es el sentido del olfato. ¿Y el sentido del olfato para qué nos sirve? Para una cosa es para respirar, ¿verdad? Y otra cosa es para poder oler las cosas y poder determinar si algo está bien o está mal, si está en buen estado o está en mal estado o está podrido. Y eso es en el sentido físico, poder oler y distinguir las cosas. Porque si usted huele que algo ya huele a podrido o que ya se descompuso, definitivamente hasta usted siente, hasta lastima el olor, ¿verdad? Y no se lo va a comer, porque definitivamente o usted llega a un lugar e inmediatamente siente que algo, por ejemplo, cuando se ha mojado una alfombra o algo así, y rápido se siente el mal olor, ¿verdad? Y esa es una capacidad en lo físico de poder saber si algo está bien o está mal en lo natural. Pero en el sentido espiritual, mis hermanos, le quiero decir que así como nosotros tenemos ojos en nuestro cuerpo, ojos en nuestra alma y ojos en nuestro espíritu, de la misma manera en el sentido espiritual, la nariz, el olfato representa algo que es bien importante y que Dios nos ha dado a nosotros, y es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es esa capacidad que Dios nos ha dado, mis hermanos, para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y aún sin conocer al Señor, Dios nos ha capacitado de esa conciencia. Por eso es que aunque no tengamos al Señor, sabemos lo que es bueno y lo que es malo desde que venimos. Lo que pasa es que traemos esa tendencia a lo malo. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia no santificada, una conciencia no liberada, tenemos un carácter que sigue estando dominado por la ley del pecado que está en nuestro corazón. Entonces, la nariz en el sentido espiritual es la conciencia, y en este caso es aquello que nos enseña a nosotros a determinar lo que está bien, lo que está mal, a discernir. Es el discernimiento que nosotros tenemos acerca de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es bueno y lo que está malo, de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces, cuando nosotros ya vemos en el sentido espiritual que esa conciencia, aquella capacidad que Dios nos ha dado de tener entendimiento de qué le agrada y qué no le agrada, entonces ya vamos entendiendo por dónde es que va. Que si tenemos ese defecto de tener la nariz mutilada,
el discernimiento mutilado, y en el caso de nuestro discernimiento, de nuestra conciencia, lo que sucede es que nosotros podemos, como tenemos una conciencia que ha sido corrompida, ¿verdad?, por el pecado, por esa naturaleza que Lucifer puso en nuestro corazón, tenemos una conciencia distorsionada, y esa conciencia, si nosotros no trabajamos en la sanidad y en la limpieza de nuestra conciencia, tiende a cauterizarse. Y eso lo dice la palabra, que nosotros podemos tener una conciencia cauterizada. Entonces, ser mutilado, el defecto de ser mutilado, que en el Antiguo Testamento era tener una nariz deforme o una nariz totalmente destruida, como decía ahí, en el contexto espiritual para nosotros significa tener una mala conciencia o una falta de discernimiento. Y créame que sí necesitamos el discernimiento. Ahora vamos a ir a ver cómo es que por causa del pecado nuestra conciencia se corrompió. Acompáñeme a Tito, por favor, capítulo 1. Y aquí nos habla de una conciencia que se puede cauterizar y volverse insensible. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, ¿cuál es el estado de nuestra conciencia actualmente? Nuestra conciencia está corrompida por el pecado, por la maldad, por la iniquidad que hay en nuestro corazón todavía. Pero si nosotros no trabajamos en esa conciencia corrompida o corrupta, el problema es que esa conciencia tiende a cauterizarse. Y va a llegar un momento en el que ya es como el que tenía ese defecto de la nariz deforme. Ya no podía oler y no podía saber si algo que se iba a comer estaba podrido o estaba en buen estado. Y como si ustedes se recuerdan, hasta la capacidad de oler que tenemos nosotros influye en poder también saborear. Porque cuando usted tiene la nariz, por ejemplo, cuando usted tiene un catarro así muy fuerte y tiene la nariz completamente tapada, no me dejará mentir que cuando prueba algo no se le siente el sabor. Porque la nariz nos ayuda también para gustar. Entonces imagínese el que tenía la nariz destruida o deforme, no podía oler y entonces no sabía si lo que se estaba comiendo está podrido o no. Y eso nos pasa en lo espiritual. Traigámoslo a lo espiritual. Si no tenemos nosotros discernimiento, cualquier cosa que nos den a comer espiritualmente, estoy hablando de la palabra, no lo vamos a comer como que es algo bueno. Y ahí está el peligro, mis hermanos, de no reconocer en la palabra, de no reconocer cuál es la voluntad de Dios. Es falta de conocimiento de la voluntad de Dios. No sabemos qué agrada a Dios y qué no le agrada. Y entonces, como nos ha dicho nuestro pastor, andamos bateando cualquier pelota que nos tiren, ¿verdad? Haciendo las cosas muchas veces sin saber si Dios fue quien nos mandó a hacer lo que estamos haciendo. Leamos otro pasaje, es 1 de Timoteo capítulo 4. Mire lo que dice aquí, este es bien cortito, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y aquí empieza a decir varias cosas que nos van a poder estar hablando porque tienen cauterizada su conciencia. Pero si nosotros tenemos también cauterizada nuestra conciencia, nos van a querer manipular la palabra, enseñar la palabra, y vamos a creer muchas veces lo que no es la voluntad de Dios que nosotros creamos. Entonces, para ser nosotros sacerdotes santos, mis hermanos, para Dios, debemos sanar nuestra conciencia. Y la palabra de Dios nos dice cómo es que nosotros podemos sanar nuestra conciencia. Acompáñenme a Hebreos capítulo 9. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. ¿De qué? De obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Por qué? Porque si nuestra conciencia está mal, nuestras obras van a estar mal, mis hermanos. Si nosotros tenemos una conciencia cauterizada, no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces nuestras obras van a ser mal y nuestras obras van a ser contrarias a la voluntad de Dios, y vamos a estar haciendo nosotros las obras conforme a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Esas obras muertas es todo aquello que hacemos contra la voluntad de Dios, y son obras que desagradan a Dios porque son impulsadas por nuestras propias elecciones, por nuestro propio orgullo, y muchas veces también por el deseo nosotros de querer hacer las cosas para ser vistos nosotros, ¿verdad? Para ser vistos nosotros, para dar a conocer nuestro propio nombre, y no haciendo lo que Dios ha pedido que nosotros hagamos. Y aunque estemos sirviendo a Dios, mis hermanos, aunque estemos haciendo ante los ojos de los hombres la obra de Dios, y aun cuando Dios nos respalde, porque muchas veces así nos va a pasar, Dios nos va a respaldar, porque los dones que Él nos ha dado, en el caso de los que, por ejemplo, somos ministros, dones para predicar, dones para enseñar, y muchos de los que están acá que tienen otro tipo de dones de sanidades, de hacer milagros, si ustedes los utilizan, Dios los va a honrar porque son dones que Dios les ha dado. Pero ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque el hecho de que Dios respalde lo que estamos haciendo con sus dones no representa que estemos haciendo la voluntad de Dios. Y eso me recuerda a aquel pasaje en Mateo capítulo 7. Acompáñenme por favor, Mateo capítulo 7. Y aquí es el Señor Jesucristo, miren, hablando de hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios, sin saber, sin reconocer, sin discernir cuál es la voluntad de Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Miren, no está hablando de salvación de la paga del pecado. Siempre leamos y entendamos lo que dice la palabra de Dios. No quiere decir que no seamos salvos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ese es entrar a otra dimensión. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en ese contexto dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren, ellos se acercaron y creyeron que porque Dios había respaldado los dones que Dios les había dado, conocían a Jesús, conocían a Jesucristo, o habían hecho la voluntad de Dios. Y Jesús aquí no dice que no operó en ellos ese poder, porque ellos dicen, echamos fuera demonios. O sea, cuando ellos vinieron y reprendieron a los demonios, los lograron echar fuera por el don que Dios les había dado. Los respaldó el Señor. Y dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, tenían el don de hacer milagros y Dios los respaldó. Pero entonces dice en el versículo 23, y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Quiere decir que las obras que ellos hicieron estaban, mis hermanos, influidas, estaban fundadas en la maldad que había en el corazón de ellos. Es decir, ellos nunca trabajaron, mis hermanos, en limpiar esa conciencia, nunca trabajaron en aprender a conocer cuál era la voluntad de Dios. No discernían, sus conciencias no estaban activadas para saber qué era lo bueno y qué era lo malo. No tuvieron
una conciencia con los motivos correctos en su corazón, sino que usaron esos dones conforme a cada uno se le iba ocurriendo. Usar el don a discreción, como nos han enseñado, ¿verdad? A discreción de cada quien usar el don, y no es así. Dios nos ha dado dones, pero nosotros debemos de ser buenos administradores de todos los dones que Él nos ha dado, usándolos conforme a su voluntad. Y por eso es que en Filipenses 2:21 dice, hablando de esa condición de nuestra conciencia, que está cauterizada, dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, la conciencia no limpiada, la conciencia no sanada, no santificada, nos va a llevar fuera de la voluntad de Dios, a obrar fuera de la voluntad de Dios, y nos va a dejar fuera del reino de Dios. Porque eso es lo que dice Jesús, que aunque le digamos Señor, Señor, pero no hicimos la voluntad del Padre, nos vamos a quedar fuera de la dimensión del reino de Dios, ¿verdad? Aunque tengamos unción, dones del Espíritu Santo, no podemos ser ministros, no podemos ser sacerdotes del Señor Jesucristo mientras esa capacidad de conocer la voluntad de Dios en nosotros, que es nuestra conciencia, no ha sido sanada. Y aquí hay varios ejemplos. Veamos el ejemplo, otro ejemplo de no hacer la voluntad de Dios. Y está hablando aquí en Judas capítulo 1, versículo 11, hablando de estas personas que se acercaron a Jesús, ¿verdad? El mismo carácter con el que ellos se acercaron a Jesús. Dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, mire, por lucro, en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Cuidado con los dones, cuidado con los motivos por los que utilizamos los dones, y cuidado también con negociar con los dones. Recuérdense que eso fue lo que hizo Lucifer, ¿verdad? Y por lo cual se envaneció su corazón, se llenó de maldad. Y segunda de Pedro 2:15 nos habla también y dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Por eso es que Jesús les dijo así a los jóvenes, ¿verdad? Apártense de mí, hacedores de maldad, porque lo que ellos hicieron, los dones, ellos los utilizaron motivados por esas maldades, por esas iniquidades que tenemos en nuestro corazón, por esa avaricia, por esa codicia, todas esas 13 maldades que nos habla Marcos 7:21 al 23, ¿verdad? Eso es lo que hicieron, y no tuvieron discernimiento entre lo que agrada y no agrada a Dios, ¿verdad? Un cristiano que aspira a ser sacerdote santo de Dios no puede servir así, mis hermanos. Un cristiano que desea ser sacerdote de Dios, si obra de esa manera, sin buscar la voluntad de Dios, de verdad no va a alcanzar esa estatura de sacerdote santo. Y recuérdense que nosotros tenemos que ser edificados como sacerdotes para ministrarle a Dios sacrificios, pero no solo en la dimensión de esta tierra, sino que nuestro sacerdocio va a ser un sacerdocio eterno cuando seamos la esposa del Cordero, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote al cual nosotros tenemos que imitar. Ahora, gracias a Dios, porque hay solución, ¿verdad? Lo que yo les decía, en el Antiguo Testamento ellos no tenían la manera de corregir ese defecto espiritual, pero nosotros sí. Y en Hebreos 9:14 nos dice que es por la sangre de Cristo Jesús que nosotros podemos purificar, y puede ser purificada, liberada, sanada nuestra conciencia. Ahora veamos el ejemplo positivo, un ejemplo de alguien que tenía una limpia conciencia, y es el apóstol Pablo. Y en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia.
Miren, con limpia conciencia. Necesitamos tener una conciencia limpia, una conciencia sana, dice. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Cuando vamos a ver la versión Dios habla hoy, dice, a quien sirvo con una conciencia limpia, como también sirvieron mis antepasados, dice. Entonces, dice, sirvo a Dios con claro discernimiento de lo que le agrada y de lo que no le agrada. Eso es lo que está diciendo. Cuando digo yo sirvo a Dios con limpia conciencia, estoy diciendo, yo sirvo a Dios bien sabido de qué es lo que le agrada a Dios y de qué es lo que no le agrada. Y recordemos, mis hermanos, ¿por qué necesitamos tener una conciencia limpia? Porque la prohibición para los sacerdotes de aquel entonces es que no se podían acercar a Dios, no se podían acercar al tabernáculo, no podían ellos ministrar a Dios en el tabernáculo. Y nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Y acompáñenme, vamos a leer un último pasaje en Hebreos capítulo 10. Y ya sabiendo, mis hermanos, de que podemos alcanzar esa estatura, ese nivel de sacerdote, dice aquí Hebreos 10:19, dice, y léalo con fe, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre. ¿Ya vieron? La sangre es la que nos da la capacidad de entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y mire lo que dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, nuestro sumo sacerdote, ahora nos dice, acerquémonos. Pero mire con qué. O sea, sigue diciéndonos el Señor que si no es de esta manera, no nos vamos a poder acercar, ni vamos a poder entrar. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y dice, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, limpiada nuestra conciencia, dice, y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, el propósito de limpiar nuestra conciencia, mis hermanos, es que podamos acercarnos a Dios. Si tenemos una conciencia torcida, una conciencia mutilada, una conciencia cauterizada, no vamos a poder entrar a la presencia de Dios. Porque de nada nos sirve entrar a la presencia de Dios si no sabemos qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Por eso es tan importante este sentido del olfato. Porque necesitamos saber qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Y por eso, y eso me trae a mi mente ese pasaje que es uno de los pasajes que más leemos, que es una de las oraciones que repetimos y que estamos pidiéndole al Señor, que está en Colosenses capítulo 1. Y aquí habla el apóstol Pablo, y aunque no menciona la conciencia, sabemos que está hablando de la conciencia. ¿Por qué? Leámoslo, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Y mire pues, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que conozcamos su voluntad, que conozcamos qué es lo que a Él le agrada. Para eso es que necesitamos conocer su voluntad, para saber qué es lo que le agrada. Y mire, dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y para qué? Para que andemos, dice, como es digno del Señor. ¿Qué dice? Agradándole en todo. O sea, ¿cómo voy a saber cómo agradar a Dios si mi conciencia está defectuosa? No puedo. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Se recuerda lo que les dijo Jesús a aquellos? Apártense de mí,
hacedores de maldad, sus obras eran malas. Sus obras eran malas porque aunque hicieron el bien ante los ojos de los hombres, aunque sanaron enfermos, aunque liberaron gente de demonios, las obras parecían buenas. Pero para Dios esas obras no eran agradables. Es más, les voy a decir que ellos no podían oler lo que representaban esas obras porque ellos tenían su conciencia cauterizada. Pero para Dios, que tiene una conciencia santa, porque Dios también tiene conciencia, mis hermanos, y Él nos hizo a su imagen. Para Dios, que tiene una conciencia santa y que Él sí podía percibir esas obras que Él estaba haciendo y sí podía olerlas con ese discernimiento, hasta le puedo decir que esas obras para Dios apestaban a podrido, a descompuesto. ¿Se da cuenta? ¿Por qué necesitamos que nuestra conciencia esté limpia? Y terminemos ahí en el 10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, acercándonos más a Dios, haciéndonos uno más con Dios, en el conocimiento, en hacernos uno con Dios. Entonces, ven cómo cada uno de estos defectos para nosotros es una gran enseñanza, pero es una gran esperanza, porque nosotros sí podemos ser sanos de esos defectos, mis hermanos. Y hoy le vamos a pedir al Señor, póngase de pie. Los que están en casa también pongámonos en pie y pidámosle al Señor en esta noche, obrando la sangre de Cristo Jesús, como dice en Hebreos 9:14, venga y por medio de esa sangre derramada por Cristo Jesús, limpie ese sentido del olfato de nuestra alma, que es la conciencia. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, por esta palabra que tú has dejado, Señor, por este misterio tan poderoso, Señor. Y gracias, Padre, porque hoy nos has hablado, Señor, de ese olfato espiritual que tú quieres que nosotros limpiemos y que sea sanado, Señor. Y hoy clamamos la sangre preciosa de Cristo Jesús para que venga y sea aplicada a nuestro olfato espiritual, a nuestra conciencia, Señor, para que nosotros a partir del día de hoy podamos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que te agrada a ti y lo que no te agrada, y podamos, Señor, hacer tu voluntad en todo momento, en cada situación de nuestra vida, Padre Santo, en nuestra vida en lo natural, en nuestra vida en lo espiritual y en nuestra vida ministerial, Padre Santo, podamos saber siempre cuál es tu voluntad. Podamos tener despierto, Señor, ese sentido del olfato espiritual en nosotros y todos los demás sentidos, Señor. Padre, que sean abiertos, Señor, nuestros sentidos, que sean destapados nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestro olfato espiritual, nuestro gusto espiritual, Señor, sean abiertos, Señor, todos esos canales, todo aquello que está tapado en nosotros, todo aquello que no nos permite recibir tu voluntad a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestro olfato, de nuestra boca, Señor. En el nombre de Cristo Jesús sean destapados todos los canales, Señor, de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu, Señor, para que tengamos, Señor, esas capacidades, Señor, despejadas y podamos, Señor, cada día acercarnos más y más a tu presencia, Señor, agradándote en todo lo que hagamos, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta noche, y vamos a adorar un momento al Señor.